¿Y si no encuentro trabajo? ¿Y si no encajo? ¿Y si fracaso? Estos son los miedos más comunes que nos paralizan cuando queremos emigrar. Y todo viene de ti mismo. Somos nuestro principal obstáculo y esto es súper normal. Porque yo pasé por allí, todavía me pasa porque todavía no estoy en el lugar donde me gustaría estar. Pero si hay miedo, hay que saber cómo enfrentarlo y de eso es que voy a hablar en este video. A diario me escriben muchas personas diciéndome que a pesar de que tienen la nacionalidad europea o a pesar de que tienen las condiciones para poder emigrar a Luxemburgo o a cualquier país, me dicen que les da mucho miedo porque les da miedo salir de su zona de confort, les da miedo experimentar una nueva vida en otro país y esto es súper normal. La verdad que la situación de cada persona es diferente. No todos nos arriesgamos a salir del país. Muchas veces salimos por necesidad, por problemas que hay en nuestro país que nosotros no podemos controlar. Yo también tuve miedo de dejar todo atrás, pero aquí estoy para contarte que es posible. Cuando yo llegué a esta parte del mundo, uno de mis principales miedos era el idioma. Pero yo, para poder enfrentar ese miedo, yo busqué herramientas que me sirvieran para poder aprender ese idioma que yo necesitaba. Por ejemplo, cursos online o cursos en el mismo país o cursos en países vecinos de ese idioma que yo necesitaba. Tratar de sumergirme en el idioma para yo poder superarlo. El miedo estaba porque yo no sabía cuándo yo iba a poder manejar el idioma. Incluso a estas alturas, después de 4 años que yo tengo aquí en Luxemburgo, casi 4 años, yo todavía no me siento con un nivel de francés avanzado, bastante avanzado, no. Yo tengo un intermedio alto que me ha servido y me sirve para hacer todas mis gestiones, para trabajar y esto es lo importante, que tú puedas llegar a ese nivel que te pueda servir para tú poder defenderte en el día a día. Otro de mis miedos era conseguir trabajo, porque cuando llegué, obviamente, no sabía nada de los idiomas oficiales de aquí y yo tenía que trabajar de lo que fuera. Trabajé en las limpiezas, esto fue lo que me salió de acuerdo al nivel de portugués y español que tenía y con esto pude seguir al mismo tiempo que estudiaba los idiomas, pero yo sabía que a pesar del miedo que yo tenía, algún día iba a salir de allí e iba a poder encontrar un trabajo mejor donde yo me sintiera bien. Respecto a la soledad, que es otro miedo que normalmente suele estar presente, yo trato de ocuparme siempre. Siempre estoy leyendo un libro de superación personal. En estos días en mi cuenta de Instagram les recomendé El Secreto, que es un libro de ley de atracción súper bueno, que de verdad si no lo han leído les recomiendo que se lo lean. También dedico mi tiempo a buscar cursos de marketing digital, cursos de nuevos idiomas que me hagan crecer. Siempre trato de ocuparme en algo, sobre todo en mis días libres, en mis horas libres, para poder crecer personalmente y combatir esa soledad que a veces nos hace sentir mal. Cuando uno está comenzando, uno normalmente suele dar pequeños pasos, no hay que precipitarse. Si sientes miedo respecto a uno de estos temas que ya acabo de mencionar, si sientes que no puedes superarlo, que no puedes avanzar, está la opción siempre de buscar ayuda psicológica, hablar con un amigo que te ayude también o incluso un familiar que te apoye, que te incentive, pero yo pienso que la principal motivación somos nosotros, porque nosotros mismos somos los que sabemos qué queremos hacer, qué queremos lograr, cuál es nuestro miedo, qué es lo que nos paraliza y nosotros mismos junto con la ayuda de alguien podemos descifrar de acuerdo a eso cómo podemos superarlo. Ya yo les di algunas alternativas de acuerdo a los principales problemas y cómo yo he hecho y cómo ustedes lo pueden hacer también. Nada llega rápido. Muchas veces caemos en ansiedad o incluso nos desesperamos porque eso a lo que le tenemos miedo
Se va trabajando poco a poco, la verdad. Se va trabajando paso a paso. Y hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha disciplina para trabajar en eso que por lo general nos da miedo. Por ejemplo, un idioma, aprender un nuevo idioma. Esto nos puede generar mucha ansiedad, nos puede generar mucho miedo porque no sabemos cuándo vamos a llegar a dominar ese idioma por completo, en realidad. Pero la clave para mí está en seguir trabajando, seguir estudiando, hasta que tú puedas llegar a ese nivel que tú quieres. Lo peor que tú puedes hacer es quedarte sin hacer nada. Es conformarte con lo que tienes. Es decir, bueno, me voy a quedar aquí, me voy a quedar con este trabajo que no me gusta, que no me hace feliz, porque no hay de otra. No tengo manera de poder avanzar porque no sé los idiomas. No, ustedes tienen que buscar la manera, sea con lo que sea idiomas, sea la soledad, sea el clima, porque hay muchas personas que me dicen que no les gusta el clima en Luxemburgo y por eso es una de las razones que no se atreven a venirse. Pero siempre hay que buscar la manera de que eso no sea una alternativa para tú decaerte. Siempre hay que buscar la manera de seguir trabajando para poder superarlo. Y capaz pase el tiempo, los días, los meses, y tú digas, bueno, pero es que no veo avance. O bueno, pero es que voy muy lento. O bueno, pero es que no he hecho nada. No te preocupes. Ya lo que pasó, pasó. Ahora, a partir de ahora, tú te enfocas y dices, voy a organizarme, voy a hacer una agenda diaria donde me voy a organizar para poder cumplir esas cosas que yo quiero. Porque si no se trabaja, ese miedo no se va a superar. Y como les digo, todo depende de uno, todo depende de la disciplina que uno tenga y todo depende del trabajo y el empeño que tú le pongas. El miedo no desaparece, pero se vuelve más pequeño con planificación y dedicación. La información es poder. Si tú quieres emigrar a un país, tienes que averiguar a fondo cómo es ese país, cuáles son las condiciones, cómo se puede vivir económicamente, si te da, si no te da para vivir, si se puede reunir, si puedes tener un buen estilo de vida, si puedes conseguir trabajo fácilmente en tu área o en otra área mientras tanto, mientras que llegas y después vas formándote para poder conseguir ese trabajo que tú quieres. ¿Cuánto dinero necesitas para poder emigrar a ese país? Leyes, qué papeles necesitas, cómo tienes que hacer para poder planificar tu viaje, qué tienes que hacer. Todo esto es planificación, todo esto es disciplina. Y cuando hacemos todo esto, ese miedo se va a minimizar muchísimo más, porque vamos a estar preparados, vamos a estar estudiados y vamos a saber cómo hacer las cosas. Cuando está esto, el miedo, la verdad, prácticamente deja de existir. Tu vida puede cambiar para mejor, pero solo si te atreves a dar el primer paso. Deja que tu curiosidad sea más grande que tu miedo. Sé que no es fácil tomar esta decisión, sé que dependiendo también de nuestras posibilidades económicas, de nuestras posibilidades familiares también, porque muchas veces también nos frena el pensar cómo vamos a hacer sin nuestra familia, sin nuestro clima, al que estamos acostumbrados mucho. Incluso caemos mucho en ansiedad con temas de depresión, pero yo pienso que con planificación, con disciplina, esto se puede superar. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Si les gustó, los invito a que le den me gusta y lo compartan con alguien que ustedes piensen que puede necesitarlo. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.